el hombre que se case, que quiera casarse con mi hija, debe ser un verdadero creyente. Debe ser un verdadero seguidor de Jesucristo y eso significa que es un hombre regenerado, es un hombre arrepentido y es un hombre reformado. Y menos que eso, hermanos, no tendríamos por qué aceptar. Menos que eso, hermanas, no tienen por qué aceptar. Si no se puede comprobar que ese hombre que te está cortejando es regenerado, es un verdadero hombre arrepentido, es un hombre que realmente su vida ha sido reformada por Dios, no tienes por qué considerarlo, porque estarías incumpliendo el mandamiento que Dios te ha dado de que no te unas en yugo desigual. Hermanos, hoy día, como les dije, como ya les adelanté, vamos a ver el tema de qué es lo que él debe ser para casarse con mi hija, aunque estamos en el capítulo 4. Y en este capítulo 4 vamos a ver el tema de qué es lo que él debe ser, un seguidor de Jesucristo, como ya les he adelantado. Así que vamos a entrar al estudio de este capítulo, sí, y directamente el autor nos va a presentar una cita de Martín Lutero, donde literalmente Martín Lutero presenta cuán importante es escoger una pareja piadosa, una pareja que verdaderamente conozca a Cristo, que verdaderamente lo esté siguiendo. Esto es tan importante, sí, que literalmente Martín Lutero dice que te vas a arruinar la vida si es que no consigues una esposa o un esposo que verdaderamente sean piadosos, que verdaderamente sean cristianos. Incluso Martín Lutero en sus palabras, él dice de que muchas veces sería mucho mejor tener una pierna mala o un brazo malo antes que tener un mal esposo o una mala esposa. Esto, hermanos, en el contexto, porque nosotros entendemos desde nuestra perspectiva complementarista, de que el hombre y la mujer se complementan para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, para que yo cumpla el propósito que Dios tiene para mí, necesito a mi esposa y ella me necesita a mí. Si resulta que me caso con alguien que no va a contribuir o que no va a cumplir su rol, literalmente entonces eso significaría de que no voy a poder cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer, voy a estar incapacitado para hacerlo. Y esto es algo, hermanos, que a lo largo de la historia del cristianismo muchas personas han reconocido y nosotros también debemos reconocer. Así que hoy día vamos a ver una de las características principales respecto a la elección de una pareja y es de que esta persona debe ser cristiana. Debe ser cristiana. Esta persona, específicamente el varón que una hermana esté considerando, debe ser un varón creyente. El autor aquí nos presenta de que él está dispuesto a no poner en mayor importancia otras cosas, como por ejemplo cuánto dinero tendrá ese hombre, o si será muy apuesto, muy atractivo, o quizás vive en algún lugar que a él le agrada. La verdad, todos esos temas podrían ser, bueno, no podrían ser, son secundarios, porque realmente lo más importante es de que nuestras hijas se casen con un creyente, algo que vamos a definir el día de hoy. Vamos a ver qué es realmente ser un creyente, ¿sí? Lamentablemente, el autor nos presenta acá que en sus primeros años de seminarista o de pastor cometió un error al dejar que una pareja se case en yugo desigual. Esto, hermanos, sinceramente no es algo que solamente le sucedió a este pastor, lamentablemente es algo que sucede constantemente a nuestro alrededor. En muchas iglesias incluso se consiente esto de que una persona se case con un incrédulo. Y esto es muy grave y esto es algo de lo que este pastor se arrepiente bastante, pues después de haber casado a esta pareja, no muchos años después, esta pareja estaba divorciada, con hijos que estaban sufriendo un matrimonio quebrantado. Y la realidad, hermanos, es de que cuando las personas quieren seguir su propio diseño, cuando las personas quieren seguir sus propios deseos, y no específicamente lo que Dios quiere para ellas, es lo que espera, es lo que nos espera, no hay otra opción. Sinceramente, si el hombre quiere hacer las cosas a su manera, ¿qué más podríamos esperar que el fracaso? Y específicamente es esto lo que tuvo que experimentar este pastor al haber casado lamentablemente a una pareja en yugo desigual, ¿sí?
Pero hermanos, esto no debe ser así. Históricamente los cristianos hemos entendido de que la escritura de manera explícita nos dice de que aquella persona con la que vayamos a casarnos debe ser cristiano, debe ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Body Bockham, así como nuestra iglesia también, sostiene la Confesión Bautista de Fe de 1689, la Confesión de Londres de 1689, como algunos la conocen. Y claramente esta confesión, como la hemos estudiado en nuestra iglesia ya en diferentes ocasiones y todos los miembros de nuestra iglesia la tienen y la conocen, claramente dice de que es la responsabilidad de un cristiano de casarse en el Señor. Un cristiano debe casarse con alguien que profesa la verdadera religión, o sea, no alguien que simplemente dice ser un tipo de cristiano nominal, como muchos hay, sino alguien que verdaderamente profesa la verdadera religión. Así también nuestra confesión menciona de que un cristiano no debería casarse con alguien que es infiel, un idólatra, ni tampoco con alguien que no está viviendo de manera devota al Señor, que no está viviendo de manera santa, sino que en su vida se encuentra maldad y en su vida incluso se pueden encontrar algún tipo de herejías. Ese tipo de personas son las personas que un cristiano jamás debería considerar, ¿sí? Pero ¿por qué será? Y el autor nos hace esas preguntas en este capítulo. ¿Por qué será que la iglesia ha sido tan insistente en este tema? ¿Sí? ¿Será que realmente es tan importante este tema? Y la realidad es de que sí. Como vamos a ver hoy día, y hemos visto ya también en otras sesiones, Dios desde el Antiguo Testamento a su pueblo le dice, ustedes no pueden casarse con cualquier persona. Porque aquella persona con la que te cases, si es que es un idólatra, si es que no me sigue, si es que no me conoce, va a ser en desmedro de tu propia vida. Incluso Dios mismo decía en el Antiguo Testamento de que las siguientes generaciones van a sufrir por la mala decisión de las personas al momento de casarse. Así que como vamos a ver hoy día, hermanos, sinceramente esto incluso no debería ser muy debatido, pero lamentablemente lo es en nuestros días. Pero es muy claro, es sumamente claro, sí, de que una persona debe casarse con un creyente. Y no solamente debe casarse con un creyente, sino simplemente ya en el tema del cortejo, en el tema de la etapa del noviazgo, un cristiano no debería considerar a nadie más que a un creyente, un verdadero discípulo de Jesucristo. El autor aquí también nos cuenta una anécdota que él tuvo después de haber dado varias conferencias sobre este tema del noviazgo y del cortejo y de no unirse en yugo desigual. Y lamentablemente dice que recibió muchas cartas de mujeres, sobre todo, las cuales intentaban justificar el estar en una relación con un incrédulo. Esto, hermanos, realmente es triste, pero es una realidad, no solo en los Estados Unidos, no solamente para este pastor, sino para nosotros también. Lamentablemente muchas mujeres, muchas hermanas solteras se dejan llevar y parece que estuvieran ciegas y se dejan llevar por las emociones, por meros sentimentalismos, en lugar de por convicción y una obediencia a nuestro Señor y por lo cual terminan en relaciones con incrédulos, ¿sí? Con personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es de que este autor nos presenta y nos dice de que muchas de estas mujeres que escucharon su conferencia se comunicaron con él y le empezaron a decir de que su relación, la relación que ellas tienen con un incrédulo no es como parece, tal vez no es tan mala, y intentan de alguna forma racionalizarla, ¿sí? Intentan de alguna forma buscar alguna explicación para como conseguir una excepción. Pero hermanos, no hay ninguna excepción. La Biblia es muy enfática cuando dice no te puedes casar con un incrédulo, no te unirás en yugo desigual. No hay literalmente ninguna excepción a esa regla, a esa norma. Pero mucha gente dentro de la comunidad cristiana busca esas excepciones, ¿sí? E incluso dan algunas excusas o algunos argumentos como para justificar este tipo de relación. El autor nos dice de que algunas de esas justificaciones son las siguientes. Algunas hermanas le dijeron, sabes, yo estaba esperando mucho tiempo un hombre, estaba esperando a alguien que se quería casar conmigo, que me corteje, y yo estuve orando al Señor y el Señor me mostró que tal persona es el indicado, ¿sí?
Ahora, el autor reconoce acá de que mucho de este argumento tiene que ver con el misticismo que la religión cristiana en nuestra época está viviendo. Mucho tiene que ver, sinceramente, la influencia del pentecostalismo y del neopentecostalismo, de los carismáticos, que en lugar de guiarse por la sola escritura, se guían por sensaciones, se guían por sueños, se guían por visiones. Y entonces algunas hermanas, el autor nos presenta que dijeron eso. Yo estaba orando y simplemente Dios me mostró que esa persona es la indicada, que que el tal hombre es el indicado, justo es el hombre que yo estaba pensando, que por el cual yo estaba orando y el Señor me mostró que él es. Pero escucha, ¿cómo el Señor te puede mostrar que te cases con alguien que en su palabra dice que no es lícito? ¿Cómo el Señor podría mostrarte tal cosa? ¿Será que Dios se puede contradecir? Él puede decir en su palabra una cosa para luego decir otra cosa, para luego contradecirse él mismo. Creo, hermanos, que eso realmente es bastante irracional, pero lamentablemente esto es algo que algunas personas que se dejan llevar por sus sentimientos más que por convicciones escriturales hacen, ¿sí? Una segunda argumento que este autor escuchó respecto a hermanas que quieren estar en una relación con un incrédulo es de que encontraron un incrédulo que las trata mejor que los hombres cristianos. Ahora, la verdad, voy a decir algunas cosas que el autor no dice acá, pero creo que son necesarias. Y ese tipo de argumentos son, sinceramente, hermanos, para vergüenza de los cristianos de nuestra época, porque yo creo que probablemente es una realidad. Los hombres en nuestra época, solteros, no voy a decir todos, pero en general muchas veces no saben cómo tratar a una mujer, no saben cómo tratar a una hermana, no saben cómo comenzar una relación. Son pasivos, son cobardes, son débiles, son faltos de convicciones. Y es triste, sinceramente, que las hermanas dentro de la iglesia digan, es que no he encontrado a alguien dentro de la iglesia y he encontrado a alguien mejor que un cristiano fuera de la iglesia, ¿sí? Un incrédulo me trata mejor que un creyente. Y hay hermanas que por experiencia propia pueden decir eso. Yo lamentablemente he visto de muy cerca como incluso hijos de pastores son realmente una vergüenza en el tema del cortejo, en el tema del noviazgo. Y, y luego las hermanas encuentran un hombre que las trata mucho mejor, que las sabe conducir, que las puede tratar de una manera que no han encontrado dentro de la iglesia y eso es muy triste. Y como dije, si bien sigue siendo un error, creo que también esto es una reprensión a los varones de nuestra época. Pero hermana, por si acaso, esa tampoco es una buena excusa, ¿sí? Porque Dios va a levantar buenos varones y lo que Dios demanda es de que seas fiel a Él y de que esperes en Él hasta que Él te dé la persona que Él tiene preparada. Luego, otro argumento que dan algunas veces es de que la familia lo acepta. Ahora, hermanos, no confundan lo que voy a decir por si acaso. Para nosotros, como hemos explicado en muchas ocasiones, lo que la familia diga es muy importante. Es más, en el anterior capítulo hemos visto cómo los padres son responsables de entregar a sus hijas en matrimonio y de que una hija jamás debería casarse sin el consentimiento de los padres. Pero los padres no estaban por encima de la escritura. Y si la escritura dice que no puedes casarte con un incrédulo, entonces no puedes casarte con un incrédulo, por más de que ellos estén de acuerdo. Aunque ellos estén de acuerdo, tú no puedes casarte con un incrédulo. Pero a veces las personas utilizan ese argumento y dicen, bueno, mi familia lo acepta, mi mamá lo acepta, mi papá lo acepta, mi familia lo quiere. Y entonces debe ser del Señor, sí, debe ser de Dios. Pero una vez más, Dios no se va a contradecir a sí mismo. Si Él ha dicho de manera explícita, como vamos a ver en un momento, que no te casas con un incrédulo, entonces eso es lo que tienes que hacer. Lamentablemente, el cuarto argumento que se presenta es bastante difícil y complicado, sí, triste, porque algunas mujeres dicen, bueno, yo voy a estar con este incrédulo, voy a continuar una relación con esta persona que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque ya tuve un bebé con este hombre. Y yo sé que también es la situación de muchas mujeres, ¿sí?
que lamentablemente por no esperar hasta el matrimonio y al tomar malas decisiones, dejarse llevar por deseos pecaminosos, se embarazan y ahora literalmente están unidas a un hombre que no es creyente. ¿Por qué? Porque ese bebé siempre va a ser el hijo de ese hombre. Ese hombre siempre va a ser el papá de ese bebé, de ese niño o niña. Entonces algunas mujeres simplemente se conforman y dicen, bueno, ya es el papá de mi hijo, ¿qué otra alternativa tengo? Mi hijo necesita un padre. Ahora el autor reconoce, por si acaso acá, yo también reconozco de que esa es una situación bastante compleja, bastante compleja, pero aún así creo que debemos considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios dice en la palabra? Y conociendo los detalles particulares de cada relación en la que pueda haberse producido un embarazo, creo que se pueden tomar diferentes decisiones. Pero más allá de todos estos argumentos que muchas veces son utilizados como una excusa simplemente para hacer lo que uno quiere y no sujetarse a la palabra de Dios, la verdad es de que Dios nos ha dado argumentos muy convincentes y nos ha presentado revelación muy clara en su escritura respecto a esto, ¿sí? Es por eso que el autor ahora va a pasar a explicarnos y mostrarnos qué es lo que Dios ha decretado, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha decretado respecto a este tema? Y Dios es muy claro cuando dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, que no nos unamos en yugo desigual. Ahora, lo que voy a hacer es leer este pasaje porque vamos a leer de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Escucha lo que Pablo va a decir en este pasaje. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso, hermanos, es algo en lo cual Pablo, es un pasaje en el cual Pablo está siendo muy explícito respecto a las relaciones en las que nosotros entremos. Y el apóstol Pablo dice de manera explícita, no se unan en yugo desigual porque no hay comunión entre unos y los otros. Ahora, la mayoría de los teólogos han aceptado de que Pablo específicamente, por si acaso, no está hablando aquí del matrimonio. Este pasaje lo puedes aplicar a diferentes esferas en la vida, ¿sí? Y creo que los cristianos deben empezar a aplicar este pasaje cuando se involucran en negocios, cuando se involucran en sociedades, cuando se involucran con personas en diferentes cosas dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque este mandamiento no solamente está ligado, por si acaso, al tema del matrimonio, pero obviamente que también tiene relación con el matrimonio. Autores como Calvino han encontrado de que si bien este pasaje se lo puede tocar y se lo debe, perdón, aplicar a muchas esferas en la vida. Escucha, si el apóstol Pablo nos está hablando de que no nos unamos en yugo desigual en temas eclesiológicos, en temas laborales, incluso cuando nos asociamos con los incrédulos, si este pasaje tiene que ver con un montón de estas cosas, ¿cuánto más tiene que ver con el matrimonio, que es tan importante? Si Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual en diferentes áreas de nuestra vida, ya hemos hablado en diferentes sesiones cuán importante es el matrimonio, entonces aún más este pasaje nos muestra de que el matrimonio debe ser algo que se realice entre creyentes, entre creyentes. Este pasaje, si bien no toca de manera explícita o directa al matrimonio, claramente está íntimamente relacionado con este. Y hay una prohibición, y la prohibición es muy clara. La prohibición, hermanos, es no te unas en yugo desigual. El apóstol Pablo también va a decir, 1 Corintios capítulo 7, que todos los matrimonios, las bodas deben hacerse en el Señor. Todos los casamientos deben hacerse en el Señor. Si bien en 1 Corintios 7 está presentado de manera positiva, aquí en 2 Corintios capítulo 6 está presentado como una
prohibición. Literalmente Dios te manda y te dice, no te unas en yugo desigual, ¿sí? No te unas en yugo desigual. Y Pablo va a utilizar la ilustración del yugo que se utilizaba para hablar de los bueyes, una ilustración que Jesucristo va a utilizar en los evangelios, una ilustración que Pablo va a volver a utilizarla en 2 Timoteo, capítulo 5, también en 1 Corintios, capítulo 9, en la cual se nos presenta esta ilustración de dos bueyes, los cuales no tienen igual un yugo igual, no están dirigidos por un yugo igual, y esto significa de que no van a cumplir el propósito que tienen, van a lastimarse el uno al otro, y no van a poder cumplir. Sinceramente creo que podemos resumirlo en estas dos cosas, ¿sí? No van a poder cumplir el propósito que tienen. Cuando tienes dos bueyes unidos por un yugo que está desigual, ¿sí? Un buey va a jalar para un lado, el otro buey va a jalar para otro lado, no tienen la misma fuerza, no están yendo por el mismo camino. Los bueyes que tenían que hacer surcos en la tierra no van a poder hacer surcos rectos, por lo tanto, como he mencionado, esos dos bueyes no van a poder cumplir su propósito en este mundo y se van a lastimar en el proceso, ¿sí? Se van a lastimar en el proceso y literalmente creo, hermanos, que esta ilustración es tan sabia porque es explícitamente lo que sucede cuando las personas se unen en yugo desigual. No cumplen el propósito que Dios tiene para ellos en este mundo respecto al matrimonio, la familia, la paternidad, la maternidad, etcétera. Y al mismo tiempo que se lastiman, al mismo tiempo que están jalando cada uno por su lado y se terminan lastimando. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos dice literalmente, Dios prohíbe que te unas en yugo desigual. No es una opción, esta no es una sugerencia que Dios te da, no te dice, sabes, te animo a que consideres no unirte en yugo desigual. No, Dios literalmente dice, no te unas en yugo desigual. Y de ahí en adelante, el apóstol Pablo va a mostrarnos 5 ilustraciones para que entendamos cuán irracional es que nos unamos en yugo desigual. El apóstol Pablo va a decir, escucha el versículo 14, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. El apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo, ¿sabes? Estamos yendo por caminos tan separados que es completamente ilógico que querramos unirnos pensando que vamos a poder caminar juntos. Varias veces he explicado esto, hermanos, pero creo que los cristianos necesitamos oírlo una vez más. El creyente y el incrédulo, la Biblia nos dice de que estamos yendo por dos caminos distintos, ¿verdad? Los que se pierden están yendo por el camino ancho y los que se salvan están yendo por el camino angosto. Pero hermanos, cuando tú lees este pasaje en 2 Corintios capítulo 6, espero que puedas reconocer esto. Muchas veces nos imaginamos el camino del incrédulo con el camino del creyente como si fueran paralelos, como si fuera un camino por este lado y el otro camino por este lado y fueran paralelos. Pero lo que el apóstol Pablo nos presenta acá es de que no son caminos paralelos con diferentes destinos, sino son caminos opuestos. Yo estoy yendo a un lado completamente opuesto que el otro. Y es por eso que es completamente ilógico que un cristiano se quiera unir en yugo desigual, porque estamos literalmente jalando en caminos completamente opuestos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos presenta acá, porque Pablo nos habla de opuestos. La justicia con la injusticia. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? La luz con las tinieblas. Cristo con Satanás. El creyente con el incrédulo. El templo de Dios con los ídolos. Hermano, esas son expresiones explícitas que nos muestran de que estamos en caminos opuestos. Entonces, escucha bien eso. Cuando Dios te dice no te cases con un incrédulo, no te unas en yugo desigual, es porque te quiere proteger. Porque ¿cómo vas a unirte de por vida a alguien que está jalando por un camino completamente distinto al tuyo? Eso, hermano, y esto es algo que las hermanas sobre todo tienen que escuchar. Cuando Dios te dice no te unas en yugo desigual es porque te quiere proteger. No es porque quiere arruinarte, no es porque te quiere mantener soltera o sola o algo así, sino es porque quiere protegerte. Porque literalmente si tú eres creyente, si tú eres cristiana, estás yendo por un camino completamente opuesto al que van los incrédulos. Y si te unes de por vida a alguien que está yendo por un camino opuesto, imagínate eso.
Imagínate dos personas que una está jalando hacia la justicia, la otra hacia la injusticia. Una está yendo hacia Cristo, la otra está yendo hacia el diablo. Uno está yendo hacia luz, el otro está yendo hacia la oscuridad. Es obvio de que esa vida no va a funcionar. Es obvio de que esa relación no va a funcionar. Ahora yo sé que están pensando, pero pastor, conozco una hermanita que se casó con un incrédulo y le fue bien, sí, porque se convirtió. Hermano, esa es pura gracia de parte de Dios, pero por si acaso, de una hermanita que conoces que se casó con un incrédulo y que se convirtió en incrédulo y que ahora están bien, debe haber unas 100 a las cuales no les pasó eso. Las cuales terminaron en divorcios, las cuales terminaron abusadas, maltratadas, con hijos en una familia sin padre o cosas así. Así que no uses la gracia de Dios mostrada a algunas personas, una gracia especial como para una excusa para tu pecar, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo nos presenta acá, hermanos, es muy racional, como nos dice aquí el autor, ¿sí? Esto es muy racional. ¿Cómo vamos a unirnos en yugo desigual cuando estamos yendo en caminos opuestos? ¿Cómo vamos a pensar hacer tal cosa? Y el apóstol Pablo lo va a reiterar incluso en este pasaje, versículos 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para el apóstol Pablo, hermanos, esto es tan importante que incluso lo va a volver a presentar con otras palabras. Ahora, hermanos, por si acaso esto no es algo que se inventó el apóstol Pablo, esto es algo que Dios ya había mostrado desde el Antiguo Testamento. Ustedes luego pueden revisar Éxodo 34, Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 13, etc. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que Dios le mandó a su pueblo que no se unan con los incrédulos. Ahora, a partir de este punto, hermanos, vamos a hablar un poco del tema del deleite y de la felicidad. Porque el autor nos presenta una vez más una anécdota en la cual él estaba conversando con una madre que estaba lidiando con su hija, que estaba en una relación con un incrédulo. Y esta madre literalmente le dijo esto al pastor Bodivoca. Le dijo, es que sabes, yo quiero que mi hija sea feliz. Y aquí el autor le respondió esto. ¿Acaso obedecer a Dios no trae la felicidad? ¿Qué es lo que realmente a un cristiano debe traerle felicidad? Y esto, hermanos, escucha, ¿realmente un incrédulo te va a traer la felicidad que Cristo te puede dar? ¿Realmente te va a alegrar más estar con un incrédulo que servir y obedecer a aquel que dio la vida por ti? Y yo creo que también aquí hay otro conflicto. ¿Sabes cuál es? El conflicto es de que las personas creen de que nuestro fin es ser felices. Nuestro fin no es ser felices. Nuestro fin es glorificar a Dios con todo lo que hagamos, sea que bebamos, sea que comamos, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Ese es el fin del hombre. Y a través de eso, por si acaso, es que va llegando la felicidad a nuestra vida. Pero esta madre le dijo a este pastor, pues que quiero que mi hija sea feliz. Y bueno, es feliz con ese incrédulo. No, no, no. Está experimentando una alegría temporal. Porque eso sí pasa, ¿sí? Yo sé que cuando una mujer joven con un otro joven empieza una relación de pareja y surgen los sentimientos y la dopamina y los químicos en nuestro organismo que nos hacen sentir mariposas en el estómago, y es una alegría temporal. Pero realmente será una felicidad que se mantenga a través de los años hasta el final de la vida. Yo te puedo asegurar que no, porque la verdadera felicidad del hombre es seguir y confiar en el Señor. La Biblia va a decir, bendito el hombre que confía en el Señor, Proverbios 16, versículo 20, ¿sí? Bendito el hombre el cual sigue la palabra del Señor. Eso es algo que una y otra vez la Biblia nos va a decir. ¿Has leído Salmo capítulo 1? Bendito el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche. En contraste con eso, el autor de Proverbios nos va a decir,
de que aquellos que siguen el camino de los malos van a terminar en ruina. Van a terminar en ruina. Proverbios 13, versículo 15. Y aquí es donde debemos ponernos a pensar, ¿dónde estamos buscando nuestra felicidad? ¿Realmente tú crees que te va a traer felicidad el unirte con alguien que no conoce a tu Señor? ¿Realmente tú crees que te va a traer felicidad el unirte con alguien que está en un camino completamente opuesto al de tu Salvador? ¿Tú crees que eso te va a traer felicidad? Una alegría y emociones temporales, seguramente, pero realmente vas a encontrar la felicidad ahí. La felicidad, hermanos, es construir una vida que glorifique a Dios junto con tu esposo, junto con tu esposa, junto con tus hijos. Es ahí donde te puedo asegurar que vas a encontrar una felicidad que normalmente no se ve en nuestra época, incluso dentro de las iglesias. Y lo que la gente cree que es felicidad simplemente son emociones temporales, las cuales no duran y que más bien luego traen mucha ruina y mucha tristeza y mucho dolor. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros nos deberíamos deleitar en el Señor, deleitar en cumplir sus mandamientos. Es más, el autor nos dice de que por lo menos 74 veces se utiliza la palabra deleite en la Biblia y aproximadamente 14% de esas 74 veces se utiliza la palabra deleite en el Salmo 119. Y hermanos, escucha y contrasta lo que sucede en nuestra época. Mujeres diciendo, me voy a casar con un incrédulo porque soy feliz con él. Escucha qué es lo que realmente le traía felicidad al salmista. ¿Qué es lo que realmente le traía felicidad a un hombre de Dios? Sí. En tus caminos, en tus testimonios, perdón, en los caminos de tus testimonios es donde yo encuentro mi deleite. Eso dice el salmista, Salmo 119, versículo 14. Y es más, voy a leerles varios pasajes en ese salmo porque creo que realmente lo merecen. Pues a mí me sorprende mucho y justo hemos hablado de esto hace un tiempo en la iglesia, de cómo el cristiano, sí, se deleita en la palabra del Señor, se deleita en seguir sus mandamientos. Para el cristiano no son cosas pesadas y feas, sino que escucha al salmista, realmente sus palabras te demuestran esto. Salmo 119, versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Escucha el versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Escucha el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 47, escucha el versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Escucha el versículo 77. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Escucha el versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo ya en mi aflicción hubiera perecido. Y sinceramente así podríamos continuar, versículo, versículo, versículo tras versículo en Salmo 119, donde el salmista una y otra vez va a decir, lo que me trae gozo, lo que me trae deleite, lo que es mi delicia, lo que realmente yo amo y me alegra, es seguir tus mandamientos. Es guardar tu palabra, es seguir los mandamientos que tú me has dado. Literalmente, hermano, esto es lo que el salmista va a decir una y otra vez en ese salmo. Pero en nuestra época hay cristianos que creen que su deleite, su gozo, su alegría va a ser encontrado en un incrédulo. Realmente estamos bastante más y realmente estamos con con nuestro entendimiento y muy, muy corrompido en nuestra época. Porque lo que realmente debería traerle a un hombre el deleite es eso, es saber de que estoy obedeciendo al Señor, estoy siguiendo sus caminos y estoy agradando a aquel que me ha creado, a aquel que me ha salvado. Pero lamentablemente incluso hasta los padres se dejan llevar por ese tipo de argumentos. Es que quiero que mi hijo sea feliz. ¿Realmente crees que va a ser feliz casándose con alguien que no conoce a Cristo? ¿Realmente crees que eso le va a traer felicidad?
Está bien, ahora muestra un tipo de alegría temporal, pero eso no significa que eso vaya a ser una felicidad que perdure a través de los años. Y como hemos dicho, hermanos, y el título de este capítulo es que aquel hombre que se case con mi hija debe ser un seguidor o un discípulo de Jesucristo. Lo que vamos a hacer ahora es definir qué significa ser un discípulo de Jesucristo. Ahora, esto es algo que no se sabe muy bien en nuestra época, por si acaso. En nuestra época estamos tan influenciados por el liberalismo teológico, tan influenciados por iglesias que se dedican más a bailar que a estudiar la palabra de Dios, que literalmente muchas veces no se sabe qué es un cristiano, ¿sí? A mí me ha pasado eso, tú te topas con personas en la calle y las quieres evangelizar y te dicen, yo ya soy cristiano, pero cuando les empiezas a preguntar cosas básicas del cristianismo, no saben. Cuando les empiezas a preguntar el evangelio, no te pueden explicar ni siquiera el evangelio, no te pueden explicar el evangelio, pero creen ser cristianos. Y en nuestra época estamos viviendo, lamentablemente, estas circunstancias, ¿sí? Y esto es porque mucha gente cree que es cristiana simplemente por haber repetido una oración, simplemente por haber levantado la mano en una reunión, ¿sí? Por haber recibido a Cristo en su corazón. Mucha gente cree que es cristiana por haber hecho ese tipo de cosas. Y es muy triste, pero algunos teólogos han reconocido de que este problema se da por lo que se está enseñando dentro de las mismas iglesias, ¿sí? La fe cristiana y el no conocer cuáles son los resultados de conocer a Jesucristo, cuáles son las evidencias de haber conocido a Jesucristo, son por la falta de conocimiento y la falta de instrucción incluso dentro de las iglesias. Muchas personas profesan ser cristianas con sus labios, pero realmente con sus vidas eso no lo demuestran. Es por eso que hoy día vamos a definir qué realmente es ser un cristiano. ¿Qué es lo que será ser un cristiano? Un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, ¿sí? Y por si acaso no alcanza con lo que profesas con tu boca. Si tu vida no es coherente con lo que dices con tus labios, tus palabras son completamente vacías y no tienen ningún tipo de valor. Así que, ¿qué es lo que demostrará que alguien es cristiano? ¿Sí? Y esto es lo que queremos para cualquier hombre que se quiera casar con nuestras hijas. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Cuando ellos crezcan, queremos que sean verdaderos cristianos. ¿Qué será ser un cristiano? Lo primero que lo que vamos a tocar hoy día respecto a este tema es de que un verdadero creyente es un creyente regenerado. Escucha bien esto. Es un creyente regenerado. Esto es un creyente nacido de nuevo. Es un hombre el cual ha experimentado la obra sobrenatural sobre su vida en la cual Dios nos da literalmente una nueva vida. Jesucristo dijo, Juan capítulo 3, ustedes no verán el reino de los cielos si no nacen de nuevo. Bueno, específicamente habló en singular Jesucristo ahí porque está hablando con Nicodemo, pero la idea es la misma. Jesucristo dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. La Escritura, hermanos, nos enseña de que esta es una obra soberana de Dios sobre las personas por las cuales Dios nos cambia el corazón de piedra, por la cual Dios nos cambia el corazón de piedra que tenemos, nos da un espíritu, nos pone de su propio espíritu en nosotros. Esto está en Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. Y esto, hermanos, es algo que se nota. Esto es algo que se va a evidenciar por los frutos, como vamos a ver más adelante. Y esto es una obra sobrenatural, en la cual un hombre nunca más vuelve a ser lo que era antes. No estoy hablando de un hombre perfecto, en un momento vamos a ver esto, no estoy hablando de un hombre que no peque o que no hierre nunca, no estoy hablando de eso, pero sí, hermano, no estamos haciendo referencia a un hombre que ha sido regenerado, al cual se le ha dado una nueva vida. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando alguien realmente es cristiano. Dios nos da una nueva vida. Dios no nos deja como éramos antes. Es más, la Biblia dice que antes de que Dios obre en nosotros, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es más que obvio que entonces necesitamos de que Dios nos resucite.
Y el apóstol Pablo literalmente dice que esa es una de las características de todo creyente, el que hemos resucitado y andamos en una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino a través de la regeneración. Y esto, por si acaso, hermanos, es una obra que Dios hace. Hay, lamentablemente, cristianos e iglesias que creen que pueden hacer que una persona nazca de nuevo. Los católicos creen eso, de que cuando ellos bautizan a un niño o un bebé, están haciendo que ese niño tenga una nueva vida. Eso no es verdad. Hay cristianos en nuestra época que creen que al bautizarse van a conseguir una nueva vida. Hay cristianos así, y algunos de ustedes han escuchado personas, tal vez tú caíste en ese error, de que sabes que estás viviendo mal, sabes que estás viviendo una vida de pecado, pero crees que cuando te bautices algo va a cambiar, ¿sí? No, el bautizo no te da una nueva vida. Dios es el único que puede darnos una nueva vida. Esta es una obra soberana de Dios sobre nosotros y lo que tú quieres para aquel hombre que vaya a cortejar y se acerca a tu hija con propósito de casarse es, ¿ha nacido de nuevo? Porque escucha, podría ser parte de la iglesia, podría ser parte de una iglesia, podría haber sido bautizado, podría haber profesado fe con su boca, pero realmente ha nacido de nuevo. Porque hay mucha gente que profesa muchas cosas, pero eso no es una realidad en ellos. Eso no es una realidad en ellos. Hay mucha gente que dice que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha repetido una oración, pero eso no significa, ¿sí? De que realmente haya nacido de nuevo. Y esto, hermanos, es muy importante porque la salvación comienza con ese nuevo nacimiento. Una persona no es un seguidor de Cristo, no es un discípulo de Cristo, menos de que haya nacido de nuevo. A menos de que Dios lo haya regenerado, Dios le haya dado una nueva mente, un nuevo corazón. Si esto no ha sucedido, si esta obra sobrenatural de Dios sobre una persona no ha sucedido, esa persona no es creyente, no es cristiano. Ahora, ¿cómo tú sabes que alguien ha nacido de nuevo? Una de las características de alguien nacido de nuevo, el autor nos presenta aquí, es que es un hombre arrepentido. Es un hombre el cual verdaderamente ha llegado al arrepentimiento. Es un hombre el cual verdaderamente ha tenido un cambio completamente de mentalidad, de mente. Ahora, en nuestra época es difícil definir el arrepentimiento porque nos dice en este capítulo de que los diccionarios modernos han cambiado la definición de arrepentimiento que tenían otros diccionarios en la antigüedad. Por ejemplo, los diccionarios modernos dicen que arrepentimiento es simplemente un sentimiento de un remordimiento, sí, una sensación de remordimiento, contrición, de haber hecho algo malo. Pero eso no es el arrepentimiento. Diccionarios antiguos que por la gracia de Dios estaban influenciados por la escritura, como el diccionario Webster de 1828, escucha lo que dice acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es una angustia profunda por algo que alguien haya hecho o haya dicho. Es un dolor, es un lamento, ¿sí? Que una persona experimenta en consecuencia de alguna injuria o algún inconveniente que haya producido. Incluso este diccionario dice que en teología se representa el arrepentimiento como un dolor muy profundo y un deseo sí de cambiar por la aflicción que una persona siente por haber hecho algo malo, específicamente por haber hecho algo malo contra Dios. Literalmente el arrepentimiento, este diccionario lo presenta como alguien que entiende el terror, ¿sí? Que tiene terror por las penalidades que merece su pecado, por las penalidades que merece su maldad, y que este hombre reconoce de que necesita de alguna forma enmendar su vida, enmendar lo que haya hecho. Y el arrepentimiento siempre lleva a las personas a una verdadera penitencia. Pues nos duele, pues realmente tenemos una contrición profunda del pecado, de la ofensa que hemos hecho, de la deshonra que hemos hecho contra Dios al violar su ley. Y entonces nosotros corremos a su benevolencia, corremos a su misericordia, buscando cambiar, buscando compensar lo que hayamos hecho, ¿sí?
Y hermanos, eso es el arrepentimiento. Incluso este diccionario lo presenta como el arrepentimiento, como siendo el arrepentimiento un cambio de mente, una conversión hacia Dios, del pecado hacia Dios. Y si quieren más sobre el arrepentimiento, hermanos, sinceramente les animaría a que puedan leer el Salmo 51, donde David va a expresar su propio arrepentimiento. Y como ustedes van a encontrar, el arrepentimiento es algo muy, muy profundo, lo cual tiene que ver con Dios y con el deseo de una persona de cambiar completamente el camino por el que estaba yendo. Y una persona que nació de nuevo, hermanos, es una persona que va a tener este tipo de sentimientos, va a tener este tipo de reacción hacia los pecados que ha cometido. Se va a alejar de ellos, va a sentir este dolor, esta contrición. Obviamente encontramos consuelo en Cristo, porque el mensaje del Evangelio, si bien se nos manda a arrepentirnos, también se nos manda a poner nuestra fe en Jesucristo, entonces encontramos consuelo en Él. Pero hermanos, eso es el arrepentimiento. Pero en nuestra época, para muchos jóvenes, lamentablemente el arrepentimiento no es simplemente un remordimiento, ¿sí? Es simplemente una sensación de haber hecho algo mal y nada más, pero no es algo profundo por lo cual entendemos la ira que merecemos de parte de Dios por la desobediencia, ¿sí? Aquí el autor nos presenta un escrito un poco extenso de Jeremías Burroughs, que es un puritano, el cual simplemente voy a traducirles una sección para que vean cuán profundo era el entendimiento de estos hombres respecto al arrepentimiento. Este hombre habla acerca del arrepentimiento como una persona la cual entiende la miseria y la destrucción a la cual se está encaminando. Una persona la cual entiende la oscuridad, ¿sí? Lo negro de sus pecados y la desolación que lo rodea. Así también una persona que está arrepentida es porque ha visto el fondo, ¿sí? Como de el fondo como de un despeñadero, ¿sí? De un barranco en el cual un fondo eterno, ¿sí? Que es como un hoyo eterno de horror, de desesperación, porque Dios debe consumirnos con su ira, ¿sí? Debe consumirnos con su ira. Y al entender cuán graves son nuestros pecados, cuán grave es el enojo, la ira de Dios contra la maldad, aquella persona que está arrepentida tiene este entendimiento. Mis pecados merecen literalmente que Dios me destruya, que Dios me mate, que Dios me condene con su ira. Y es como un agujero que nunca tiene fin, en el cual voy a estar por la eternidad viviendo en horror, en desesperanza y bajo la ira de Dios. Hermanos, esto es algo que mucha gente no habla en nuestra época. Sí, en nuestra época nadie quiere hablar acerca de la ira y los terrores de Dios en el infierno, sino que el autor nos dice acá, lamentablemente en nuestra época a los cristianos se les dice Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y tu mejor vida está viniendo ahora. Y la realidad es de que si no estás arrepentido, sí, no vas a tener ninguna mejor vida ni ahora ni después, ¿sí? Pero no escuchamos mucho de eso en nuestra época, sí. Pero esos son la clase de sentimientos y la clase de comprensión sobre el pecado y la maldad que un hombre arrepentido tiene, por si acaso. Así también el autor nos dice que un verdadero creyente es un hombre reformado. Ahora, ¿a qué nos referimos con reformado? No me estoy refiriendo, por si acaso, con lo que es con la teología reformada, ¿sí? O el protestantismo de la reforma del 1500, específicamente no estoy hablando de eso, sino a lo que nos referimos con reformado es que es un hombre que ha experimentado la conversión, ¿sí? La conversión. Y que esa conversión claramente da frutos de que este hombre ha cambiado su dirección, ha cambiado el camino por el que estaba yendo. Una vez más, lamentablemente, muchas personas, incluso dentro de la iglesia, no entienden que esta es una característica de aquellos que son cristianos. El autor nos presenta una vez más una experiencia que él tuvo con unos padres que estaban luchando con uno de sus hijos que estaba siendo rebelde, que estaba siendo desobediente,
que les estaba causando muchos males. Pero estos padres decían esto, escucha, decían, pero mi hijo fue salvo a sus 7 años. Nosotros sabemos que fue salvo a sus 7 años. Entonces, ¿cómo es que ahora nos está tratando así, se está rebelando y está siendo desobediente? A lo que el autor tuvo que mostrarles de que, ¿será que realmente su hijo fue salvo a los 7 años? Porque Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 17 en adelante, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. El árbol malo no va a dar buenos frutos. Y el árbol bueno no va a dar el árbol malo, perdón, no va a dar buenos frutos, y el árbol bueno no va a dar malos frutos. Y por sus frutos, Jesucristo dice, ustedes van a poder reconocer quiénes son creyentes y quiénes no. Y después de eso, estos padres, bueno, la madre se puso a llorar porque se dio cuenta de que probablemente su hijo no era cristiano. Pero hermanos, esto es algo que sucede, Yo he escuchado, lamentablemente, de padres que ven que sus hijos están viviendo en inmoralidad, que ven que sus hijos están viviendo mal, sí, alejados del Señor, que ven que sus hijos están poniendo sus estudios, su trabajo antes que Dios. Pero aún así se acuerdan cuando mi hijo recibió a Cristo en su corazón, así que yo sé que mi hijo es cristiano. No, no, no. Los frutos son los que demuestran esto. Y una vida reformada, una vida restaurada es lo que demuestra eso. La Biblia nos dice, hermanos, de que aquellos que están en Cristo Jesús, según Corintios capítulo 5, versículo 17, todas las cosas son hechas nuevas, son una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Entonces, esa vida nueva, hermano, es algo que se tiene que manifestar con los frutos, con los hechos. Y hermano, escucha lo que va a decir el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 9 al 10. Y esto es importante porque en la época del apóstol Juan había muchas personas que creían que eran cristianas cuando realmente no lo eran, que creían que eran cristianas aunque estaban dando completamente frutos contrarios al cristianismo. Y escucha lo que el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 3, versículo 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermano, el apóstol Juan claramente nos dice de que alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha nacido de Dios ya no va a vivir en pecado, ya no va a practicar el pecado. Ahora, por si acaso, no estamos aquí haciendo referencia a que el cristiano va a tener una vida perfecta, que nunca va a fallar, no. Pero el apóstol Juan aquí está haciendo referencia, hermano, a alguien que va de manera continua a vivir, va a tener una vida caracterizada por la justicia. Esto no significa, como nos dice el autor, de que un cristiano no pueda manchar su vida con el pecado, pero es muy diferente manchar tu vida con el pecado por un error, por algo que has cometido, a que eso es lo que caracteriza tu vida. Y cuando tú ves personas que resulta que el pecado es lo que caracteriza sus vidas, que el pecado es algo continuo, algo habitual, tenemos todo el derecho de decir, ¿realmente serás cristiano? Porque el que practica el pecado no es de Dios, el que practica el pecado, hacia el apóstol Juan, es del diablo. Es del diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos da un nuevo corazón, escucha, no para que continuemos viviendo como vivíamos antes. Dios nos da un nuevo corazón para que ahora vivamos de una manera completamente distinta a la que estamos acostumbrados a vivir antes. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, y este es un pasaje que el autor nos presenta igual acá como una evidencia de lo que estamos argumentando. Pues escucha lo que el apóstol Pablo va a decir a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Escucha lo que dice. Pablo les dice, ustedes ya no pueden andar como andaban antes. Los otros, los gentiles, los que no conocen a Cristo, obviamente ellos están ajenos a la vida de Dios, pero ustedes supuestamente han nacido de nuevo, han conocido la vida que solamente Jesucristo puede darles, entonces ya no anden como andaban antes. Ya no pueden andar como andaban antes. Los otros, los gentiles, los extraviados, los incrédulos, obviamente ellos viven
de maneras incorrectas, pero es porque ellos son ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, eso dice el apóstol Pablo. Pero escucha, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero escucha lo que dice Pablo acerca de los cristianos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dije, hermanos, aquí no estamos diciendo por si acaso que un cristiano no pueda equivocarse, no pueda pecar, pero sí estamos diciendo, hermanos, de que eso no va a ser un patrón de conducta en su vida, y de que el cristiano, por la nueva vida que tiene la capacidad de vivir completamente distinto a como vivía antes. Y si vamos a considerar a alguien para que se case con nuestra hija, creo que esto se tiene que sí o sí evidenciar, sí o sí se tiene que manifestar. Así que el hombre que se case, que quiera casarse con mi hija, debe ser un verdadero creyente. Debe ser un verdadero seguidor de Jesucristo, y eso significa que es un hombre regenerado, es un hombre arrepentido y es un hombre reformado. Y menos que eso, hermanos, no tendríamos por qué aceptar. Menos que eso, hermanas, no tienen por qué aceptar. Si no se puede comprobar que ese hombre que te está cortejando es regenerado, es un verdadero hombre arrepentido, es un hombre que realmente su vida ha sido reformada por Dios, no tienes por qué considerarlo, porque estarías incumpliendo el mandamiento que Dios te ha dado de que no te unas en yugo desigual.